¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Muy bien, vamos con cortina y todo. Cristina Kirchner acaba de publicar una carta a la expresidenta desde San José 1111, carta abierta al costo democrático de la politización de la justicia. Se llama esta carta abierta, que ha publicado en sus redes y en demás, en su página personal. Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre. He dedicado mi vida al servicio de la Argentina, lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario. Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinatario únicamente una persona, tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino. Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos nacidos de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino. Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos. Soy la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina y al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país, ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema, ¿en serio alguien puede pensar que eso es una casualidad? Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida, como sucedió el 1 de septiembre del año 2022, no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación de profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana. Sin embargo, y como siempre quiero ser clara, todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es en realidad la pena principal. La privación de la libertad por 6 años es solo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas. La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso, cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino. Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino. Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema judicial como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al derecho y al sistema de justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto. Este fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales, porque una democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumento de persecución y proscripción política. Frente a esta realidad no responderé con odio, no responderé con violencia, responderé con más derecho, con más democracia y con más verdad. Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones, y por la indignación que me producen las ilegalidades de la que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo hago con la convicción de que el derecho internacional de los derechos humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este, cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder. En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas internacionales, integrados por Raúl Zaffaroni de la Argentina, Patricio Pazmiño Freire de Ecuador, Baltasar Garzón Real de España, Juárez Tavares de Brasil,
Francesco Schiaffino, Sergio Moccia y Antonio Cavalieri de Italia, formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa vialidad. Y para llevar adelante una nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a 2 abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso en el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece. Ante ese comité, todos los jueces argentinos que participaron de mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales. Compatriotas, jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina. Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al derecho. Y lucharé sobre todo por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una república donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos. Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza. No bajen los brazos, no permitan que les roben la esperanza. La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida, muy pronto volveremos a encontrarnos, volveremos a caminar juntos. Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio. Porque los pueblos pueden ser perseguidos, pueden ser difamados, pueden ser atacados, pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad. Muchas gracias y que Dios y la Virgen protejan siempre al pueblo argentino. Cristina Fernández de Kirchner, desde su injusta detención y proscripción en San José 1111. A su hijo Máximo Kirchner, dirigente político, diputado nacional, ustedes lo conocen también. Máximo, ¿cómo te va? Buen día, aquí te saludamos junto a Cintia García en el Pase de la 530. Roberto Caballero te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto, Cintia, ¿cómo están? Audiencia. Hola, Máximo. Hola. Ahí haciéndole frente, porque el hecho político, ¿no?, de la discusión con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la presencia recorriendo, ¿no? Yo pensaba, no sé, Máximo, vos cómo te repercute esa imagen, ¿no? Pero Cristalina recorriendo la zona hidrocarburífera, ¿no? Bueno, qué importante en paralelo, ¿no?, presentar un marco de ordenamiento de responsabilidades en el contexto de la visita de Georgieva, ¿no? Mira, Cintia, cuando yo miraba ayer las imágenes de Georgieva en Vaca Muerta, aparte de Loma Campana, creo que estuvo, que es allí donde inicia gran parte de lo que fue la recuperación para el pueblo argentino de Vaca Muerta, de la nacionalización de la petrolera YPF. Van a lugares, ¿no?, que tienen que ver, y hoy festejan lugares que tuvieron como eje una gran parte de la lucha de lo que fue el segundo mandato de Cristina para recuperar y construir, digamos, desarrollo para nuestro país, para los argentinos y argentinas, porque la idea de Vaca Muerta tenía que ver no solo con su desarrollo externo, sino con los beneficios internos, ¿no? Y verla ir ahí casi como a inventariar de dónde se cobrarían, ¿no?, como
como que fungiría de garantía, vaca muerta para ese préstamo que nadie puede explicar, que como está estructurado hoy no se puede devolver, ni siquiera como vemos en el presente a costa de tantas tristezas que sufre la gente y restricciones económicas en su vida, pero llega también un punto a un nivel de indignación, ¿no? Como muchas veces nos buscan llevar puesto. Entonces la idea del proyecto que presentamos con muchos compañeros y compañeras, en el que trabajaron muchos compañeros y compañeras, para intentar dar un punto de partida y ordenamiento en lo que es algo que signa la vida económica del país por muchos años, ¿no? No es un tema menor aunque muchas veces lo han querido aprovechándose de lo que puede a veces pasar cuando una parte de la sociedad siente distancia en la comprensión de un tema, pero hay una parte de la sociedad que está endeudada, como está, empieza a entender también lo que significa tener enormes deudas en el día a día del desarrollo y la organización de la vida. Entonces creo que lo que pudimos ver en la visita, creo que fue al CCK también, ¿no? Sí, al CCK lo vamos a decir al Centro Cultural Kirchner, aunque le quieran cambiar el nombre. Si uno se pone a mirar, fue a Vaca Muerta, al Centro Cultural, quizás le faltó alguna computadora de las que entregaba Cristina también, ¿no? Todo tiene que ver con lo que fue una etapa del país donde se organizó y se pensó un país, porque lo que queda claro en el tiempo, Roberto, Cintia y los entes queridos, es que cualquier gobierno tiene ciertos errores, ¿no? Lo que no tiene cualquier gobierno es un país en la cabeza, y eso lo podemos ver todos los días. Totalmente. Y el país que pensamos tiene que ver con un país que hoy, por ejemplo, parte de lo que el actual presidente festeja como un logro propio tiene que ver con lo que millones de argentinos y argentinas hace más de una década, a partir de la recuperación de YPF, entendimos que era vital para el desarrollo. Este boom de la energía o de la injerencia de la energía en las vías económicas de los pueblos y el desarrollo de las economías, nosotros lo vimos ya hace mucho tiempo, y de allí Vaca Muerta y tantas decisiones que se fueron tomando, y que hoy argentinos y argentinas lamentablemente deberían poder también gozar de otra manera, no solo los dueños de las petroleras, sino también los argentinos y argentinas a la hora de cargar nafta, las pymes a la hora de producir. Bueno, ninguno de estos beneficios, por contar con tan ricas cosas en su suelo, en su país, hoy lo pueden disfrutar, y solo son parte de un saldo comercial que está diseñado para pagar una deuda que finalmente tampoco se va a terminar de poder pagar, ¿no? En los términos estructurados. O sea que leyendo el proyecto que presentaron allí de Unión por la Patria, y que de un modo, bueno, se propone el ordenamiento del tema deuda con el fondo, hay en las fundamentaciones varias puntualizaciones que tienen que ver con violamiento al propio reglamento interno del Fondo Monetario Internacional, cuota excedida, no control sobre lo que eventualmente después fue una fuga, uno puede calificar de fuga de divisas de la misma plata que había prestado el fondo. La pregunta es si, yo vi que Cristalina Georgieva se reunió con empresarios aquí en la Argentina, en el Palacio Duo, si te convocara a hablar y a discutir el proyecto que vos presentaste en el Congreso, ¿qué harías? Pero, a ver, formulame mejor porque no termino de entender bien la pregunta. ¿Cómo es? Si Cristalina Georgieva dijera, quiero hablar con el muchacho, con el diputado que presentó proyecto. A discutir, a debatir a cualquier lado, olvídate, Roberto. Claro. ¿Cómo nos vamos a ir si fuéramos convocados a debatir, a discutir? Que aparte creo que uno de los errores que comete la directora en la visita a nuestro país es solo hablar con el gobierno y no con todas las fuerzas políticas, digamos, que integran la vida cotidiana y cívica de la Argentina. Bueno, vos fíjate, Máximo. Esto también sucedió a la misma hora del préstamo, vinieron y un préstamo sin consultar a nadie, porque realmente lo querían hacer, digamos. De hecho, estos son también el Fondo Monetario o las calificadoras de riesgo, son las que suelen calificar como un riesgo las elecciones, ¿no? Es bastante extraño que se califique como un riesgo que la gente vote. Y es el primer paso para empezar a decirle a la sociedad argentina que si no vota lo que ellos entienden es bueno para sus intereses, el país entra en una zona de riesgo, de inestabilidad, y es el primer paso a la extorsión del acreedor sobre aquellos que
sufren las condiciones que le impuso a Macri a Argentina, es un país endeudado hasta el punto de no poder afrontar la deuda, pero ¿cómo no vamos a ir a cualquier lugar que nos convoquen a poder expresar y debatir la defensa de lo que nosotros queremos debe ser los intereses para el desarrollo de una sociedad mejor? Es que ahí está el punto, ¿no? Me parece amplío un poco lo que te decía Roberto, porque Cristalina no solo se reunió con empresarios sola, ¿no? Ella se reunió con empresarios y que además la traducción mediática de Clarín, lo decíamos ayer, era y les dijo lo que ella quiere para el país, sino que además no hubo empresarios de la construcción convocados. No solo no estabas convocado vos, Máximo, no hubo empresarios de la construcción, no había empresarios textiles, ni tampoco de las fábricas de autos instaladas en el país, que son además quienes están sufriendo un industricidio prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como que se le ve la hilacha, me parece a mí, no sé qué pensás vos. No pisó un barrio, Cintia. No pisó un barrio, desconoce absolutamente la idiosincrasia, el acervo cultural y los intereses de los diferentes sectores de la vida social y económica argentina. Vienen a hacer un inventariado de dónde se correría negro, Vaca Muerta y listo. Y después, a mí me resulta muy extraño que alguien que no vive en el país diga que Argentina quiere. Y cómo podría tener en cuenta cuáles son las necesidades, los deseos, los sueños, las cuestiones que debemos corregir, quizás también como país, pero la verdad que un nivel de soberbia y de encierro muy grande, muy grande. Es una pena. El Fondo Monetario los mismos errores de siempre, no haciéndose cargo de ninguno de ellos. Bueno, imagínate, aparte, Roberto, Cintia, imaginemos que mantener el Fondo Monetario son entre 1.800 y 2.000 millones de dólares de sueldo al año del staff del fondo, ¿no? Que los argentinos tengan en cuenta que esa gente que no acierta un pronóstico, que no puede explicar por qué dio la deuda, que se movió por fuera del estatuto, se lleva 2.000 millones de dólares en sueldo, cuando después los argentinos y argentinas, si llegan tarde a algún lugar, buscan la forma de echarlos. ¿No? La eficiencia, esa que pretenden establecer y condicionar cómo debe ser la eficiencia del pueblo argentino del trabajo, es precisamente la que ellos predican pero no realizan en sus propios trabajos. Históricamente hubo posturas de no pago a la deuda. Néstor Kirchner planteó un camino alternativo que fue pagar para sacarse el fondo de encima. ¿Qué diferencia vos en el proyecto que planteás o que presentás tenés en relación a eso? Vos estás planteando pagar, pero ¿qué parte? Claro, nosotros lo que estamos planteando es que la parte que estaba dentro de la cuota habilitada, más allá de la crítica que nosotros podamos hacer de las decisiones institucionales de las personas que gobernaron la Argentina por voluntad popular, porque hay que recordar también que el presidente Macri fue votado en un balotaje, no es que llegó con un plato volado de discurso ahí, sino que el pueblo argentino lo votó. Nosotros planteamos es ordenar algo que, para que tengamos idea, Roberto, cuando el pueblo argentino a través de su presidente, Néstor Kirchner, cancela la deuda en diciembre de 2005, estamos hablando de 9.800 millones de dólares, ¿no? 21 años después estamos hablando que le debemos 57.000 millones de dólares. 57.000. Estamos hablando prácticamente de 6 veces más. De 6 veces más. Entonces es evidente que la capacidad de repago de nuestro país no da... Así no se puede pagar. Así no se puede. Bueno, con el desarrollo de una sociedad medianamente y humildemente que acompase eso. Y hoy lo vemos. Incluso veíamos que unas semanitas o 2 semanitas antes no pudieron cumplir las metas fiscales, que el Fondo Monetario les exige a partir aún de un presidente que se vanagloria de estar haciendo el ajuste más grande de la historia. No le cierran los números ni con una motosierra descontrolada, porque lo que hace que esos números no cierren es la propia génesis del modelo económico que está hoy transitando el pueblo argentino. Entonces, la búsqueda de ordenamiento es lo siguiente, para que se entienda, lo que estaba autorizado en el fondo a prestar vía estatutos a partir de la cuota que Argentina tiene como integrante del organismo multilateral de crédito, está excedida más de 13 veces. ¿Más de 13 veces? Claro, ese sería el número, un 1.300, 1.200%. Entonces lo que nosotros estamos diciendo en esto es que hay que ordenar aquello que está dentro de la cuota también, y lo que está por fuera de la cuota, que fue prestado,
que fue calificado por uno de los hombres más influyentes de la política argentina, del Fondo Monetario y todo, que es Claver Carone, dentro de lo que es el esquema de poder de Estado, que fue un préstamo político del presidente Macri. Y si fue un préstamo político, lejos de cualquier arquitectura financiera y económica, que no se tuvo en cuenta y la decisión fue política, es obvio que la resolución debe tener un alto contenido político, y lo que nosotros planteamos es que debe ser totalmente aplanado ese excedente para que no todavía obture más las posibilidades de desarrollo de la gente y de afrontar la deuda. O sea, nosotros obviamente cuando allá en el 2005 la caracterización que podíamos tener de cómo se habían construido esos 9.800 millones de dólares, legitimidad, entendimos también que había que sacarse la pata de la cabeza de la falta de Argentina de quienes querían gobernar la economía argentina. O sea, el Fondo Monetario no puede intervenir en las decisiones, puede dar opiniones, pero no puede ser condicionantes para el desarrollo de nuestro país. Esto es lo que nosotros venimos planteando, lo que plantea el proyecto en términos conceptuales, obviamente hay términos técnicos que se integran y todo. Máximo, pero, y en términos políticos, porque digo, a mí me parece que hay una trama, ¿no? En la Argentina, que por un lado es de lo que se naturaliza o no se dice. Entonces, por un lado es hasta ahora, ¿no? Vos lo venís planteando en Lezama, lo venís planteando en cada oportunidad que tenés. ¿Qué se va a hacer con la deuda? Hasta ahora esto me parece que le da un plafón, además hay un arco de unicidad, digo, en todos los diputados que firman. Bueno, la dirigencia de la oposición plantea esto, porque la trama es el Fondo Monetario Internacional, la persecución y la proscripción a Cristina y su inhabilitación de por vida, y lo que decimos la realidad de la heladera, ¿no? O sea, el ajuste y el día a día de la gente, que la gente, el otro día Felipe Solá decía, la gente va por la calle caminando con la cabeza gacha, mirando para abajo, sin tiempo para nada. Ahora, esa tríada, la gente agobiada por el peso del día a día, la proscripción de la principal dirigente de la oposición y un endeudamiento como hoja de ruta de Caputo cada vez más feroz, hacen una trama de imposible, ¿no? Un país imposible. O sea, me parece que el proyecto aporta políticamente eso, ¿no? Abrir la puerta para ver cuán posible es este país con esta trama, con la proscripción de Cristina. Porque aparte tiene que proponerle a las diferentes fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, al propio peronismo también, ¿no? En esto que se dice, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si no, muchas veces lo que termina pasando, y mucho más a medida que nos aproximamos a los eventos electorales que definirán quién gobernará la Argentina entre 2027 y 2021, nos empiezan a decir, bueno, necesitamos, hay un industricidio, no, hay como un diagnóstico así, y nadie se anima mucho a decir el cómo, porque obviamente en el cómo tiene que ver con tocar intereses que después fungen de sponsors o de validantes o no a la hora de las candidaturas. Entonces, creo que es hora que, de cara a lo que viene, cuando un argentino y argentina escuche que hay un dirigente que le está proponiendo que va a industrializar la Argentina, que va a recuperar el poder adquisitivo de su salario, que va a mejorar las condiciones de atención de la salud pública, que va a mejorar las prestaciones en materia de seguridad, diga dónde van a salir los recursos. Y esto es vital, si no vamos a caer en nuevas frustraciones. Como bien decía Felipe, no lo había escuchado, pero que me encontrar. Claro que la sociedad cada vez está más triste. Claro que cada vez tiene menos perspectiva para sus vidas. Y eso va apagando a un pueblo en su creatividad, lo va apagando en su deseo, lo quiebra, lo empuja a una zona gris, oscura. Incluso cuando uno ve lamentablemente algunas estadísticas en materia de personas que deciden quitarse la vida en nuestro país, que van aumentando, que ves que incluso, ¿no? Ayer uno veía algunos medios muy sorprendidos por las características de una parte de los sectores más jóvenes, ¿no? Que se acuerdan de un estudio que mi niño estudia, trabaja en el, pero ¿qué esperan que pase? ¿Qué esperan que pase si uno no tiene perspectiva? Si un argentino de 20 y pico, de 30 años que está estudiando trabajando, no tiene la perspectiva en un momento de poder acceder a un pedazo de tierra para poder construir sus 40, 50 metros cuadrados, y ve que no va a ser propietario jamás en su vida. Por eso nosotros siempre decimos que ahora que se discute esta ley de la inviolabilidad de la propiedad privada,
¿Cuántos argentinos están accediendo a la propiedad privada hoy? ¿Cuántos argentinos realmente pueden ser propietarios y empezar a tener su casa y pagar un crédito abierto, por sorteo, como era el Procrear? Estas son las cosas que hay que discutir y que tienen que ver cuando empiezan a organizar sus vidas y el futuro de sus familias, argentinos y argentinas. Después nos podrán salir las cosas mejor o peor en nuestra vida, pero realmente que nosotros entendemos que, como peronistas, aparte de esto, que no hay que, nosotros no proponemos una patria de iguales terceros, porque sino que las oportunidades sean lo más similar posible entre cada hijo o hija de cada ciudadano o ciudadana argentina. Después el talento, la contracción al trabajo, el don, las virtudes que cada uno posee, las sabrás poner en valor. Hoy las posibilidades están absolutamente restringidas para aquellos que, para la gran mayoría del pueblo, digamos, y lo vamos a ver incluso en la calidad de los trabajos que empiezan a tener, baja el empleo registrado, sube el empleo informal, el salario corre muy por detrás de cualquiera de las necesidades que tiene. Nosotros, es más que claro que un gobierno como el de Milei, que le prometió a argentinos y argentinas, y que lo votaron muchos por eso, creyendo que iban a ganar en dólares, lo que le dolarizaron fueron los gastos, le dolarizaron el precio de la energía, del agua, del gas, de la nafta. Los ingresos se recontraespecificaron y corren por detrás de cualquier proceso, digamos, de número de inflación. Bueno, y esto en un momento pasan los meses, pasan los años, y esto orada la calidad de vida, orada la mirada que podamos tener sobre la propia vida. Si no abordamos, si no tenemos la capacidad de representar por miedo a que cuando se decida representar los validantes de quién puede gobernarlo o no en la Argentina, acepten, bueno, va a ser un gran problema. Nosotros estamos dispuestos a tener que ofrecer un proyecto de país donde aparte nuestra insistencia, que a veces pone nerviosas a muchas personas, que es la candidatura de Cristina, entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que ha dado muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea de representar los intereses de los argentinos y argentinas, que no es moneda común ni corriente, como pueden ver cada uno hoy por hoy, en la hora de tomar decisiones. Entonces creo que esa proscripción que sufre Cristina individualmente, pero que sufren masivamente grandes porciones de la sociedad que la quieren votar, marca lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora, te pregunto porque hay mucha gente que quiere discutir a esta altura ya candidaturas o que de alguna manera también andan en una especie de tour fotográfico, safari fotográfico, en el que va mostrando sus fotos. Te pregunto si alguien te llamó para discutir el proyecto. Che, ahora que lo presentaste me interesa, venite, porque la verdad, hasta ahora estamos todos en el diagnóstico, pero acá hay un proyecto. ¿Alguno te llamó? ¿Es lo que vos querés proponer? ¿Crees que esto de alguna manera es lo que vos explicás cuando planteás lo de las candidaturas y no los proyectos? No, la verdad que no. No estoy atento al teléfono, pero no. ¿Solo nosotros te llamamos? ¿Cómo es Iberkovich el otro día? No, la verdad que es lo que pasa, mira, solo lo que uno termina viendo es cuando nosotros proponemos, porque si no, a veces, muchas veces, las discusiones pueden volverse, digamos, medias ineficientes en la búsqueda. Proponemos algo, discutir sobre un no en el abstracto, sino sobre algo que realmente existe. Después uno podrá decir, bueno, esto me gusta más, yo lo haría así, lo haría así, pero proponemos a través de este proyecto, de otros que hemos presentado, debatamos qué Argentina queremos, más allá después de las cuestiones que tengamos a niveles personales o individuales. Lo que pasa es que cuando el individualismo empieza a hacer mella en la sociedad argentina, también hace mella después en la dirigencia argentina, ¿no? Y cuando entramos en esa dinámica, la más perjudicada finalmente es la sociedad argentina. Nosotros estamos dispuestos a discutir este proyecto, los proyectos que presenten otras personas también. ¿Cómo no vamos a estar? Siempre hemos estado abiertos al debate, a la discusión, y realmente es lo que esperamos que suceda, porque la grado de frustración que transita la sociedad argentina, en lo que ya Cristina en el tiempo habló de insatisfacción democrática, realmente está trayendo un costo enorme a las familias argentinas. Muchos días de tristeza, muchos días de pensar que no hay un futuro mejor y que esto es lo que podrá transitar hasta el fin de sus días. Nosotros no queremos eso, nos rebelamos ante lo que nos quieren imponer, entendemos que nuestro país ha salido a construir mejores días para sus vidas, no entendemos la felicidad como una cuestión plena de todos los días, pero sí
tenemos claro que tenemos que trabajar para una Argentina donde los días felices sean más que los días tristes. Y entender, digamos, la vida como algo no que se sufre, sino que también puede tener momentos de disfrute, puede tener momentos de sueño, de deseo, de construcciones totalmente diferentes a lo que nos proponen estos modelos económicos que nos vuelven más miserables, que no potencian las virtudes. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo y que nos debemos hacerlo aparte, como pueblo. Escuchando, la obligación que tenemos. Escuchándote, Máximo, me abrís una cantidad de ideas. Una tiene que ver con esta, ¿no? Este planteo de proyecto de país, ¿no? El proyecto del país del kirchnerismo, todo lo que Cristina, vos mismo, ¿no? La decisión política, a ver, ponerla en valor también, ¿no? La decisión política de dejar la jefatura de bloque durante el gobierno de Alberto Fernández era estrictamente frente a esta situación, ¿no? Y lo que iba a generar la legitimación de la deuda que había tomado Macri. Ahora, hay una especie de, digo yo, ¿no? Bloqueo mediático para que justamente toda esa tristeza que tiene esta sociedad por producto de cómo la están depredando, la ley de extranjerización de tierra, por decir, la gente no tiene acceso a la vivienda, por supuesto, lo que es los enclaves, etcétera, para que no llegue, ¿no? Entonces la construcción es, a la gente eso no le importa, ¿no? A la gente no le importa la deuda con el fondo. No hay que hablar de la deuda con el fondo porque a la gente no le importa. Vos decías antes, bueno, pero la gente está cada vez más endeudada. ¿Vos creés que esa otra brecha, ¿no? Esa otra brecha sobre lo que la responsabilidad comunicacional que tenemos de que a la gente le llegue, estamos perdiendo con la cancha inclinada, la responsabilidad dirigencial de meter los temas más allá de que la gente le interese y la posibilidad de dar respuestas a esa gente. ¿Cómo se rompe ese bloqueo? Y si no le hablamos a la sociedad, ¿por qué debería saber? Si sus días, digamos, se debaten en poquitas horas de descanso y muchos días de trabajo para ganar cada vez menos. Por eso a veces hay dirigentes que dicen, no, bueno, la sociedad, y se enojan. Hay que entender también por lo que está atravesando, ¿eh? Hay que entender cuando cada argentino llega fusilado de 2, 3, 4 trabajos a su casa y encima tiene que entender, digamos, cuando algunos le quieren hablar difícil para no decir nada. O sea que hay que ser más llanos, hay que ser más claros cuando nos expresamos. Vivimos, y esto lo digo, digamos, lo ha visto ustedes, los que lo han escuchado, tenemos un presidente que cree que es el mejor presidente de la historia. Yo he escuchado a algunos gobernadores que creen que son los mejores gobernadores de la historia, y la verdad, que si uno ve que tenemos algunos gobernadores que se entienden que son los mejores de la historia, el presidente que es el mejor de la historia, bueno, habría que ver por qué la gente está como está entonces. A mí realmente me preocupa el nivel a veces de distancia que hay entre un sector de la dirigencia transversal de los partidos a la cotidianidad de la vida de la sociedad, y encima después se enojan porque la sociedad no sabe, no sé a dónde. ¿A dónde querés que vaya si todos los días tiene que tener más horas de trabajo? Le han modificado las condiciones laborales, ha quedado merced con su vida lo que el patrón quiera en cualquier momento, situaciones totalmente de abuso se ve y vos los ves que van y pelean para el frente, cómo se aferraron en este último mes, con qué ganas se aferraron, ¿no? a ver un partido de fútbol que ganaba la selección para sentir un lugar común, para poder respirar un poco de alegría, festejo y abrazarse entre sí. Da mucha bronca que tras tanto trabajo que hizo la sociedad argentina para salir de aquel 2001, que encontró un gobierno que la interpretó, que la defendió, que si bien no fue perfecto le dio razones para creer en sí misma y también para creer en el gobierno que tenía. Cuando uno ve lo que hace Georgieva ahí en Vaca Muerta, cómo se le ríen a tantos argentinos y argentinas, cómo nos va a dar bronca muchas veces como que algunos dejen que prevalezca la miseria de los dirigentes que se sienten de una manera u otra cuando tienen la enorme responsabilidad de sacar adelante un país que tiene todas las condiciones para estar mejor y se lo defiende y se trabaja con un sentido claro de lo que significa poner por delante los intereses del conjunto de la sociedad a lo que nosotros, digamos, podamos entender nos deparará la vida como dirigentes o representantes del pueblo argentino a la hora de votar. Máximo, tenemos récord de gente en el pase, aquí en la 530, en el canal de YouTube de la radio también. En virtud de eso también estaba leyendo algunos mensajes.
Hay un planteo recurrente, lo habrás escuchado, imagino que tenés respuesta para esto, y es que... A ver, ¿por no qué? tengo respuesta para todo. No, ante el pedido de Cristina candidata, otros dicen, no, ¿por qué no construir otro candidato que llegue a ser presidente y una vez que es presidente firma un indulto, genera una amnistía, y contraponen una oportunidad electoral al reclamo de Cristina libre? Algunos son bastante reconocibles y dicen, bueno, Cristina no puede ser candidata porque está proscripta. ¿Qué tenemos para contestar en relación a eso? Mira, había un discurso en 2023 que hablaba de romper la proscripción cuando todavía no estaba cuando antes de que llegáramos a este punto de decir su existencia. Además, lo que creo que esas situaciones muchas veces no... Te voy a explicar otro lugar. Mira, cualquiera que quiera ser candidato puede serlo. ¿Está? Cristina no. Así que si alguien tiene vocación de decir, quiero ser candidato a presidente, quiero gobernar Argentina, lo dice. Nosotros queremos que sea Cristina. Y Cristina está demostrando incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares su vocación de querer participar en la vida política argentina. Cuando alguien tiene vocación realmente de cambiar el destino de los argentinos y argentinas, de participar, no se haga nunca en esa disputa de querer llegar a hacerlo. Entonces, cuando alguien quiera, porque pareciera que aparte se contrapone, ¿no? Que si nosotros decimos que Cristina quería ser candidata, opura la construcción de la candidatura, yo la verdad que no lo veo y no lo entiendo eso. Me deberían explicar por qué estaría opurando la candidatura de Cristina a otra candidatura. Y aparte, realmente nuestro fin, digamos, no es si alguien va a firmar un indulto de Cristina, no. Nuestro fin es que el país salga adelante. Nuestro país es que el país salga adelante y que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de manera mucho más normal y organizada que esta que vemos hoy. Donde es un país que realmente está rompiendo su orden social, donde los equilibrios, digamos, marcan cada vez más distancia entre unos y otros en la desigualdad económica. Entonces creo que nadie tiene que ver en esta insistencia nuestra por alguien que ha llevado a la Argentina adelante durante 8 años a situaciones mucho mejores, porque esto aparte lo dicen aquellos que la pueden querer más, los que la pueden querer menos, y son testimonios constantes que uno ve en diferentes entrevistas callejeras, que con Cristina esto no era así. Después puede haber diferentes miradas sobre su gobierno en intensidad, de cariño, afecto y lo que vos quieras y reconocimiento. Pero si hay algo que corta transversalmente a la mayoría de la sociedad argentina, es que su realidad económica era muy diferente mientras gobernó ella a que cuando no gobernó ella. Entonces creo que aquellos que entienden que lo que nosotros entendemos y entienden aparte millones y millones de argentinos, o sea, cuando uno ve las encuestas, si creyéramos, es un insumo más a la que no hay que darle más característica, la representación de una Cristina que no tiene, digamos, capacidad de moverse, ir a actos, a discusiones, charlas, a la que le han restringido las visitas casi, digamos, a una característica única inherente a su persona en materia de lo que son los regímenes de detención domiciliaria, ¿no? Cuando no tiene periodistas y una torta de pautas que funge para que hable por ella, sino que son militantes y dirigentes. Creo que está clara cuál es su representación en el seno del pueblo argentino y que nadie se tiene que enojar por eso. Y que tampoco obtura la candidatura de nadie, es simple. Y aparte, hasta acá alguien tiene que decir, bueno, yo quiero gobernar la Argentina, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidenta. Los invito a discutir, los invito a charlar, estas son mis propuestas, estos son mis proyectos, estos son mis sueños, estos son mis deseos, esta es la Argentina que quiero, esto es lo que ofrezco. Claro, la respuesta no puede ser Cristina no, la respuesta es esto que vos decís, ¿no? Ahora, a mí de la carta de Cristina me impactan muchas cosas, pero una es la convicción, ¿no? La convicción de Cristina. Hay un párrafo que ella dice: con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida, les habla, ¿no? Los argentinos y las argentinas, dice, muy pronto, dice Cristina hace un anuncio, dice, muy pronto volveremos a encontrarnos, volveremos a caminar juntos, volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la nación y donde la dignidad del pueblo esté... Sí, eso es la fuerza, discúlpame, eso es la fuerza que tiene ella. Ese volveremos a caminar juntos es una mujer que es una trompa, que tiene fuerza, que tiene ganas, que no se amilana. Que cuando nos tocó la partida de mi viejo allá en octubre se le tiró encima todo el pueblo para voltearla, y una parte del peronismo que no la quería de candidata
y fue con el pueblo para adelante, en momentos durísimos, donde no hubo tiempo para lágrimas casi, ni para hacer ningún tipo de duelo, sino que había que llevar la Argentina adelante, por favor. Por eso. Yo creo que lo que ella demuestra y despierta tiene que ver con esa decisión y esa capacidad de no doblegarse ni sentirse cómoda, ni aún siéndolo cuando es una víctima. Ni siquiera ahí se siente, digamos, no asume, no le gusta el papel de víctima, por el contrario. Y la quisieron matar. Pero vos fijate, esto que decís es importante, porque ella es objetivamente una víctima, lo que no significa... Ahora, sus victimarios... Es que no está en su cabeza, no es una creación de su paranoia, su cabeza, si fuera paranoia, no. Es objetivamente una víctima. Ahora, parte de sus victimarios... Le han disparado en la cabeza en la puerta de su departamento, la han perseguido, la han proscripto, le han restringido las visitas de una manera insólita, digamos, para que no pudiera hablar con otros argentinos y argentinas que están tratando de encontrar un proyecto que contenga a la sociedad y la saque de este letargo en el que está sometida, en esta lenta agonía que vive en sus vidas, con esta economía que nos está restringiendo totalmente sus vidas a tener la ñata contra un celular para ver una vida que nunca van a tener. Entonces, cuando dice volveremos a caminar, es que va a dar y va a disputar y va a pelear como lo hacen muchos argentinos todos los días que se levantan, que pelean, y realmente necesitamos que esas peleas, ese sacrificio que hacen millones de argentinos y argentinas, en algún momento empiece a tener resultados, que es lo que no aparece acá. Este es un sacrificio al que nos ha sometido estos tipos de modelos económicos por el interno del presidente Milei, que no van a tener resultados, que van a generar y ya están generando gran frustración en las personas y en la sociedad. Hay que pelear contra esa sensación de zozobra, de sosiego. Creo que es una disputa que tiene varios campos, el económico, el anímico. Como decía ese amigo que se fue hace poco, ¿no? Que hay que cuidar el estado de ánimo de las personas, que tiene mucho que ver también en cómo vivimos todos los días y cómo nos tratamos entre nosotros y nosotras en una calle, en el transporte público, por donde andemos. Eso también tiene que ver en cómo los argentinos y argentinas nos estamos tratando entre nosotros, donde finalmente lo que buscan estos modelos económicos es la implosión de la vida social de las personas y que terminemos echándonos la culpa entre aquellos que realmente entendemos que esto debe cambiar. Que esa imposición económica a la que estamos sometidos, productos de deudas inexplicables, nos someten a condicionamiento de situaciones de una indignidad y una ignominia pocas veces vista. Máximo, ¿estás en ruta vos? No. No, porque a veces... Viajamos el jueves. Ajá. ¿Vas para alguna... No sé, ahora tendría que ver. Para ahora digo en un ratito. Claro. ¿Para alguna provincia en especial? Vamos a La Rioja, que tenemos actividades y que aparte el gobernador nos invitó al acto del obispo Angelelli, que se cumplen 50 años, así que ahí estaremos en algo que también fue tan importante para Argentina, donde nos hablaron Néstor y Cristina, como fueron esas políticas de derechos humanos que volvieron a traer memoria, verdad y justicia y paz a quienes habían sufrido la tortura, la desaparición, la apropiación de sus hijos, bueno, todas las barbaridades que ha vivido la Argentina en esos 7 años de dictadura para instalar un modelo económico tan similar a él. Máximo Kirchner, gracias por este rato con la M530, con la Radio de las Madres. Te esperamos aquí cuando quieras. Gracias, cuídense, saludos a todos. Un abrazo. Buen miércoles. Igual. Bueno, grandes definiciones. Bueno, lo último de lo último, digo, está confirmado, entonces está viajando a La Rioja. Eso fue sobre el final. Se espera que allí haya una foto, digamos, de un peronismo que comparto que las consecuencias y el cimbronazo y el movimiento del eje de la rotación, que es lo que ocurre cada vez que Cristina habla, dice, tuitea, se expresa. En ¿Qué este ataque caso, de nervios le va a dar un par, no? Con todo. ya está ocurriendo. ¿Sabés cuál es la palabra? Y te digo, Manu Saralegui, de pimponeo, la palabra que Clarín está usando para describir la situación con respecto a la estrategia judicial de la expresidenta y su carta, sus notas en realidad en distintos... Tenemos la captura de pantalla, ¿no? Porque salió en Liberación de Francia, Liberación, ¿cómo se pronuncia? Liberación de Francia, en Folia de Brasil
y creo que, bueno, en el país de España. Tres medios internacionales eligió Cristina para publicar su nota. Fuertes. Sí. Vamos a repasar un par de notas, pero un par de párrafos, por supuesto, de la carta, lo venimos haciendo durante toda la mañana. Yo quiero hacer este eje quiero tocar, que lo decíamos con Roberto, ahí está, en el país de España. Y en sus redes sociales, ¿no? Este eje que hacía Cristina en esta nota completa, que está en página 12, está reproducida completa, y también en las redes sociales de la expresidenta. A ver, vos ayúdame, que por ahí tenés más fino el registro, Manu. No, Cristina nunca se victimizó. Correcto. Y muy pocas veces se asumió como la víctima que es. Incluso con un fierro en la cabeza, ¿no? Entiendo yo, porque es un animal político, porque le cuesta pensar las cosas en términos personales y las piensa más en términos colectivos, por la responsabilidad que tiene, por el liderazgo, ¿no? Sí. Asume, y porque a las mujeres nos cuesta mostrarnos como víctimas. Y la verdad que Cristina ha sido víctima también del patriarcado, también de una estructura machista. Pero eso a mí me parece central, cómo se para ella, ¿no? Hoy, en esta carta, no sé si por primera vez, pero casi quizás, como muy pocas veces lo hizo, reconociendo su rol de víctima sin perder su potencia de estadista, ¿no? Entonces ella dice: por eso el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona, tiene como destinatario un proyecto político y por encima de todo la voluntad soberana del pueblo argentino. Y dice Cristina Fernández de Kirchner: lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Esperen que se me fue, ahí va. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino. Muy pocas veces Cristina se refirió a sí misma como víctima. Entronarse en esa objetividad, porque Cristina es una víctima objetiva, atentaron contra su vida, y fortaleciendo la idea del sistema patriarcal que impera en gran parte del Poder Judicial, le da una potencia y una respuesta a aquellos que hablan de que los feminismos nos pasamos dos pueblos. ¿No? A mí me parece central esto, entre muchas otras cosas, entre muchas otras definiciones que de las que habla Cristina hoy en esta carta, donde termina diciendo, y a mí esto te diría que a esta altura no solo me entusiasma, siempre me entusiasma Cristina, ese burbujear que vos hoy sentías, Edu, cuando entrabas a la radio, era porque el hecho era Cristina en primera persona, con la potencia de su palabra, con el poder de su cabeza, ¿no? Una persona que cuando uno está llegando a la esquina, ella ya dio vuelta a la manzana, y la potencia de lo que dicen esas palabras que dice. Y Cristina dice muy pronto, ¿no? Ese muy pronto dicho en la boca de la expresidenta, me parece que le da una perspectiva diferente, ¿no? A nuestros deseos, a nuestras esperanzas, incluso los de los que no la quieren, porque Clarín elige la palabra victimización. Total. Sí, me interesa pensar tu planteo, Cintia, porque por supuesto Cristina tenía sobre la mesa una serie de opciones sabíamos que iba a ser un reclamo ante organismos internacionales, era lógico, era obvio desde el primer momento. Exacto. Los abogados dijeron que estaban estudiando, incluso estos días el gobierno buscó una operación de prensa en contra de un miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pensando que era por ahí el camino que iba a elegir Cristina. Cristina elige a las Naciones Unidas, elige el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y elige también, como vos decís, inscribir su reclamo, yo diría en dos lugares particulares, ¿no? Vos decís, Cristina asume ese lugar de víctima y lo hace desde dos lugares. Primero, inscribe su persecución política y la lucha en contra de la persecución en la tradición de los derechos humanos argentina. Lo inscribe en ese lugar. Dice, este país
que recuperó la democracia con la lucha por los derechos humanos, para la cual los organismos de derechos humanos fueron la vanguardia de la recuperación de la democracia, que la Argentina fue vanguardia internacional en la lucha por los derechos humanos, toda una tradición y una recuperación, digamos, de una trayectoria política argentina que hoy está puesta en duda, ¿no? Y hoy está puesta en tela de juicio, por lo menos de Macri para acá y sobre todo desde Milei, ese lugar de la Argentina ha empezado a flaquear. Bueno, Cristina es una apuesta política por, digamos, el sistema internacional de derechos humanos y por la perspectiva de los derechos humanos. Y la otra apuesta, también como decías vos, es inscribir su persecución en la restauración patriarcal contemporánea, es decir, la respuesta contemporánea del patriarcado del feminismo, y ella dice, la única mujer 2 veces presidenta, 2 veces reelecta, la única condenada y proscripta no de por vida, a 1 más 1 es 2, entonces Cristina también se inscribe en esa tradición que ha sido, si se quiere, del kirchnerismo para acá, ¿no?, el principal movimiento político que ha emergido en la Argentina, y al que también Cristina hace una apuesta, ¿no? Al decir, bueno, esto es el machismo organizado a través judicial, está haciendo una apuesta a que la Argentina siga siendo la de los derechos humanos y siga siendo la del feminismo, contra por ahí búsqueda de que la Argentina se transforme en otra cosa. Por eso, súper interesante la manera en la cual Cristina decide hacer el reclamo internacional, también interpelando de alguna manera y haciéndole un llamado a la sociedad argentina. Y les habla, ¿no? Al final de la carta dice, quiero terminar dirigiéndome directamente, dice Cristina, directamente, no usa cualquier palabra, usa las palabras con las que ella siempre se rompió justamente ese bloqueo mediático que la ninguneaba, que la estigmatizaba, que la victimizaba, porque, insisto, los que hoy dicen que Cristina se victimiza del mainstream como Clarín, son parte de los victimarios. Ellos son los victimarios. Los victimarios están revictimizando a una víctima de derechos humanos, ¿no? Y yo me pongo muy firme en esta postura, porque la inhabilitación de por vida a ejercer cargos políticos es claramente una violación a los derechos humanos. Es algo que venimos diciendo, que venimos repitiendo. Cristina lo entrona en el término de las palabras que tienen que ser dichas. Estas palabras que emite Cristina tenían que ser dichas por ella, porque eso le da la potencia de asumir desde la literatura de los feminismos y desde la literatura de las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa potencia no la van a poder romper tan fácilmente los victimarios, ¿no? Sea cual sea el resultado, eso es otra cuestión. Le tienen miedo. Sí, claro, a Cristina le tiene miedo, y ella siempre, durante su gestión, pensemos en su gestión, siempre, por ejemplo, las criticadas cadenas nacionales, ella siempre se dirigió porque entendía que había que romper ese cerco mediático y que la cadena nacional era una forma de romper ese cerco mediático. Cuando decimos que la cancha está inclinada, hoy cuando decimos que la cancha está inclinada, mientras nosotros estamos haciendo eje en esto, que es un hecho político, periodístico, informativo, ineludible, desde cualquier perspectiva es ineludible, la mayoría del esquema mediático en este momento no está hablando de lo que está diciendo Cristina, no lo está diciendo, están hablando de otra cosa, ¿entienden? De cualquier cosa. Entienden la gravedad de la omisión, la gravedad de la persecución, la gravedad cultural en los términos de batalla cultural, de lo que significa para ese poder esquemático, mediático que atraviesa propios y extraños, lo que significa omitir el hecho informativo ineludible para cualquier editor periodístico en este momento. ¿A quién le hablará Cintia García? Todos los que saben a quienes les hablo, que se pongan el saco, porque les hablo a todos ellos. Y dice Cristina, quiero terminar dirigiéndome directamente a quien, dice Cristina, porque Cristina sabe esto que estoy diciendo.
Cristina sabe que ella tiene que tener una acción directa sobre la sociedad, porque el esquema mediático va a intentar ignorarla para hacer funcional a su persecución. Y si están siendo funcionales a la persecución, están siendo funcionales a la violación de derechos humanos en la Argentina. Dice: quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza. No bajen los brazos, no permitan que les roben la esperanza. La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida, muy pronto, dice Cristina, como el anuncio de una gran producción, muy pronto volveremos a encontrarnos, volveremos a caminar juntos, volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio. Está diciendo Cristina, sáquenme la proscripción y déjenme jugar y vean, y ahí vemos qué le pasa a la Argentina. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido,